Bueno, mi nombre es Patricia Islas Salinas. Eh, Mi grado de estudios es doctorado. Soy doctora en educación por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tengo estudios de maestría en educación, campo práctica docente por la Universidad Pedagógica Nacional. Y soy QVP, químico bacteriólogo parasitólogo por la UACH. Yo nací aquí en Cuauhtémoc. Viví he vivido gran parte de mi vida aquí en Cuauhtémoc. Tengo 5 hermanos, soy la cuarta hija de 5. Mis padres no viven. Estoy casada, tengo 3 hijos, 2 hijos y una hija. Mi esposo es dentista, tiene su consultorio aquí en Cuauhtémoc. Hemos vivido toda nuestra vida de casados aquí en Cuauhtémoc y aquí es donde me he desarrollado profesionalmente hablando. Tengo aproximadamente 20 años, 20 y tantos años como docente. He dado clases en todos los niveles, nivel secundaria, preparatoria y a nivel universitario. He estado en el Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc dando clases y en algunas universidades de nivel privado. Y en la actualidad trabajo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, División Cuauhtémoc. Desde hace 7 años estoy colaborando como profesora investigadora de tiempo completo en la licenciatura en educación. Tengo aproximadamente 8 años trabajando ya directamente con la comunidad menonita, aunque bueno, desde mi niñez he tenido contacto con menonitas, puesto que soy de Cuauhtémoc. Cuando yo era niña era común que mis abuelos vinieran a visitar los campos menonitas porque pues mucha gente de Cuauhtémoc venía a comprar crema, queso, huevo, todos los productos que los menonitas se distinguen por vender. Y entonces mi contacto con menonitas pues es desde niña. Me acuerdo que yo llegaba con mis abuelos a visitar las casas donde vendían. Sí. Y pues yo jugaba con las niñas menonitas que andaban por ahí, corríamos y a pesar de que no nos entendíamos con el idioma, pues como niños jugábamos. Entonces he tenido contacto con menonitas desde toda mi vida. Ah, sí. Ya a un nivel de un interés de investigación, surgió a partir de mi integración a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la cuestión de salud. Y cuando inicié mi doctorado en educación, uno de mis intereses fue precisamente conocer sobre el sistema educativo de los menonitas, porque a pesar de vivir aquí, mucha gente no conocemos pues a los menonitas, los vemos y hemos tenido contacto, pero no es lo mismo. Sí. Entonces ya con un interés profesional fue que me acerqué, y como mi perfil profesional tiene pues que ver con salud también, empecé a dar clases en la universidad en la licenciatura en enfermería, y ahí me di cuenta de las grandes deficiencias que existen en la comunicación entre usuarias menonitas y los servidores de salud. Sí. A través de mis estudiantes de enfermería me di cuenta de que las personas, tanto los servidores de salud como los usuarios menonitas, es muy complicado para ellos ir a un doctor y que el doctor no hable el mismo idioma. Sí. Y entonces a partir de ese punto fue mi interés de conocer pues esas relaciones entre usuarios y servidores de salud, y luego conocer si realmente había educación para la salud en el sistema educativo menonita. Y en eso me enfoqué para hacer la investigación de mi doctorado. Trabajar con la comunidad menonita no es fácil. Sí.
es complicado. Ujú. Al inicio empecé a visitar Ujú. lugares como restaurantes, Ujú. lugares donde podía, tiendas, en Ujú. donde podía acercarme un poco a mujeres y a hombres Ujú. menonitas, siempre buscando que hablaran español. Sí. Ujú. Me fue más fácil con los hombres, puesto que los hombres, la mayoría, hablan el español. Sí. Empecé a explicarles mi interés acerca de conocer acerca de la educación Ujú. y de conocer cómo era su formación en su Ujú. familia. Sí. Tuve algunos acercamientos y algunas entrevistas con dueños de restaurantes Ujú. o con personas que ya conocía de antes, Ujú. conocidos de mi mamá, Ujú. conocidos de mis hermanos. Ujú. Mis hermanos y mi mamá son comerciantes, Sí. entonces pues toda su vida han tenido contacto con Ujú. personas menonitas. Ajá. Empecé por ahí. Posteriormente empecé a visitar lugares en donde podía encontrar mujeres Ujú. que podían pues hablar conmigo. Sí. Ajá. Fue complicado, fue muy lento. Ujú. Fui haciéndome de la confianza de las personas, Sí. explicándoles que la intención era Ujú. puramente científica Ujú. y que sus datos iban a estar resguardados. Sí. Ujú. Que yo iba a transcribir las entrevistas y se las iba a entregar para Ujú. que ellas pudieran leerlas y saber de qué iba a hablar yo, Ujú. y que algo que no les gustara, pues yo inmediatamente lo quitaría. Sí. Fueron muchas horas de cafetería, Sí. de visita, de tocar puertas, y si no Ujú. era, pues volver. Ujú. Y poco a poco he ido adentrándome a la Ujú. comunidad, Ujú. he ido conociendo personas muy valiosas, Sí. he ido haciendo relaciones que son muy agradables, porque a pesar de que ya no los vea tan seguido, cuando los veo da gusto, Sí. da gusto verlos. Y así, poco a poco, como una bola de nieve, fue Sí. Ajá. en la técnica de la bola de nieve en investigación, en donde tú conoces una persona y luego esa persona te dice, Ujú. mira, pues yo conozco a ella, a lo Sí. mejor ella, y así Ujú. fui de un lugar a otro, Ujú. durante 3 o 4 años prácticamente vivía en esta área. Ah, sí. Ajá. No me quedaba a dormir con nadie, no hice una etnografía de quedarte ahí a dormir, Ujú. pero pues como tenía la facilidad de que estoy muy cerca, Ujú. pues era todo el día estar aquí y estar allá y Sí. ir con una persona y con otra, y fue así como me fui adentrando en la comunidad. Sí. ¿Eres una embajadora de la cultura menonita, la comunidad mestiza? No, Mm. no creo. Ujú. La verdad no. Ujú. Creo que he tenido suerte. Creo que he Ujú. sido respetuosa y he Ujú. tenido, tal vez mi carácter o mi personalidad ha sido lo que me ha ayudado a tener contacto con mucha gente menonita. Ujú. Pero no, de ninguna manera me considero embajadora de nada. Ujú. Simplemente creo que me gusta mi trabajo y lo hago lo mejor que puedo. Sí. Y con el respeto siempre hacia las culturas, no solamente a la menonita. También hago investigación de los rarámuris. Sí, sí. Y me gusta mucho esta parte de la cultura, y creo que eso se ve, y es lo que me ha abierto más puertas. Conozco personas de muchas partes del mundo y siempre me parece a mí que si tú respetas una cultura, ellos por lógica te respetan a ti, Sí. y a tu cultura. Sí. Entonces creo que eso es lo más importante.